Bueno, bueno, oye, ¿alguien tiene puesto por ahí? Bueno, Yo no. vamos a ver. No tienes puesto, no, estaba escuchándose música. Bueno, vamos a empezar, estamos ya. Esto la hacía. Bueno, bueno, no sé. Eh, como dicen en Latna, Bo- Bog is nami, short is nimi. Vamos a ver. Buenas tardes, queridos seguidores, estimados seguidores de las redes sociales de Casa Rusa. Es un placer volver a estar con vosotros y sobre todo en unas fechas tan importantes. En las fechas es que estamos celebrando el 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Esta conferencia, junto con otras que está organizando Casa Rusa en Madrid, se enmarcan dentro de los actos programados para celebrar este acto que culminarán el día 9 en Moscú con el desfile de la victoria. Es una fecha especial porque se cumplen 80 años y porque de la victoria sobre el fascismo y además es importante porque en los tiempos que corren, digamos, tiene mucha más vigencia este hecho. No es una conferencia retrospectiva ni arqueológica, sino que tiene más vigencia que nunca porque, como decía la canción que cantaba Bulata Kuchava, "Nam нужна одна победа". Nos hace falta una victoria, una definitiva. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a los amigos, porque considero amigos a las personas que van a intervenir hoy en esta. Queríamos hacer una mesa redonda, una conferencia física, presencial. Pronto ya tendremos un nuevo espacio en Casa Rosa en Madrid donde podremos volver a estar juntos y estas conferencias volverán a estar en vivo, que es como realmente llegan, ¿no? Plechú, plechú, que dicen los rusos, hombro con hombro. Pero bueno, agradezco precisamente que a través de este medio digital, este medio que nos damos, a través de nuestras redes sociales, esta conferencia se va a grabar. Ustedes podrán tener oportunidad después de grabarla, de escucharla. Pues agradezco especialmente a Nines Maestro, conocida por muchísimos de ustedes, ya es conocida dentro de muy amiga de Casa Rusa. Dos palabras, dos palabras breves sobre Nines. Bueno, aparte de que es una excelente mujer, una gran traductora, ya estudiante de ruso, médico, técnico superior de salud pública, estudió medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, en salud pública en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Fue diputada en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Madrid en la lista de Izquierda Unida de 1989 al año 2000. Fue portavoz de la Comisión de Sanidad en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Muchas gracias, bienvenida, Nines, bienvenidas a nuestra reunión. También nos acompaña Pablo Fernández Miranda. Pablo Fernández Miranda es escritor, es miembro de la Asociación Niños de Rusia. Ha escrito dos libros muy interesantes sobre la experiencia de estos niños de Rusia que también, incluso hoy hablará también en la conferencia, también tomaron parte en la Gran Guerra Patria. Hoy también nos ilustrará y quería que desde otra perspectiva, pues también nos iluminase un poco sobre el acontecimiento del cual vamos a hablar hoy. Mm, Internamente tenemos también a un gran amigo, Fernando Moragón. Fernando Moragón es presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Euroasia, licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y podrán verle ustedes en muchísimos canales emitiendo su opinión y es un hombre, pues yo le admiro mucho porque tiene opiniones muy candentes, o sea, no es un hombre que anda con el estilo. Me encanta también porque un poco yo siempre le llamo mi amigo punk, pero porque tiene esa verdad. Y espero que desde las tres personas que vamos a participar hoy en la reunión, desde nuestros diferentes ángulos, pues les demos un poco, sea un paso más en cuanto a conocer la historia y sobre todo sacar conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquellos? Esto no se trata una conferencia arqueológica, de estudiar datos, sino también es de una conferencia que quiero que tenga su presencia, su actualidad, su vigencia vital. Bien, a mí me gustaría, vamos, la conferencia, cada uno de nosotros va a estar dividida, pues podemos intervenir, sobre todo las tres personas que estamos que vamos a participar en esta conferencia, mesa redonda, podemos intervenir si queremos hacer alguna intervención.
Prácticamente vamos a tener cada uno bloques de 10, 15 minutos, cada uno de ustedes, y vamos a empezar por Nines, ¿no? Vamos a empezar por los orígenes y las causas de la Gran Guerra Patria, cómo se originó. Y otro tema también que me gustaría también empezar por allí, sería el silencio de Europa ante el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Empezamos con estos dos temas, luego concretaremos acerca de algunos participantes en la Gran Guerra Patria, pero para ir centrándonos, para ir entrando en el asunto, por favor, Nines, quiero que nos expliques brevemente, claro, todo tiene que ser breve, las causas, por qué eso ocurrió y por qué se permitió. Tienes la palabra, Nines. No te oigo. Nines, no te oigo. Perdón que no me había Ahora, quitado, ahí estamos, ya ahí estamos. obedientemente me había quitado. Bueno, muchas gracias a todos, a Casa Rusia, a José Luis, a todas las personas que están interesadas en este tema y al que, bueno, yo quiero tratar desde un punto de vista que me parece que es el que, al menos en mi opinión, más ayuda a entender lo que pasó, ¿no? Porque efectivamente yo creo que quienes estamos aquí sabemos que el tema del fascismo, el tema del nazismo, no es un tema de cuatro locos con cruces gamadas. Es un tema muchísimo más complejo y yo voy a tratarlo desde dos planteamientos que están interrelacionados. Uno, la lucha de clases que es el elemento explicativo de la historia por excelencia, y el tema de la crisis capitalista. Es decir, el ascenso, yo quiero para empezar usar una frase de Bertolt Brecht que me parece absolutamente eh, clarificadora. Él dice el fascismo, que lo ha estudiado, yo he releído hace poco la resistible, otra vez la resistible ascensión de Arturo Ui. Él decía y dice, el fascismo no es algo sustancialmente diferente de la democracia burguesa, sino que es, por favor, podéis quitar el sonido quien esté hablando por ahí, que me distrae mucho, perdón. Estaba diciendo que una frase de Bertolt Brecht que me parece muy importante. Él dice, el fascismo no es algo sustancialmente diferente de la democracia burguesa, sino es su evolución natural en tiempos de crisis. Esto me parece absolutamente clave para entenderlo, porque si no, efectivamente, como decía José Luis, no entendemos ese silencio de las grandes potencias que está absolutamente atravesado por un hecho trascendental como fue la Revolución Soviética de 1917 y la victoria de Rusia, de la Rusia soviética en la guerra civil, cuando todas las potencias, y eso hace relación directa a lo que Bertolt Brecht decía, todas las potencias que se habían enfrentado en la Primera Guerra Mundial a muerte, matándose a millones, se unen contra la Rusia soviética, contra la revolución proletaria. Es decir, ese elemento está pendiente, esa victoria está pendiente y eso explica eso con el auge de la lucha de clases en todo el mundo y especialmente en Europa, explica el papel de las grandes potencias. Yo voy a recordar algunas cosas. Claro, no fue solamente la Rusia soviética, fue la Revolución húngara en 1918, la revolución, ambas derrotadas, pero ahí estaban, la revolución alemana en 1918, la revolución austriaca en 1934, es decir, la victoria, la declaración de la República Española que estaba preñada de lucha de clases en 1931, es decir,
las potencias están mirando el ascenso del fascismo en Alemania y en Italia con un planteamiento que atraviesa toda la Segunda Guerra Mundial hasta el final. Hay una lucha de clases abierta y el fascismo efectivamente es la solución de la burguesía cuando la lucha de clases y el poder de la clase obrera se convierte en una amenaza, ¿no? Eso es lo que explica, claro, el otro aspecto, el otro gran aspecto es la crisis de 1929 que sacude sobre todo a las potencias, que luego hablaremos de las repercusiones, ¿no? En la segunda parte de la intervención que a mí se me ha pedido. Pero claro, la crisis de 1929 está recorriendo como un relámpago y como un cataclismo a todas las potencias, sobre todo más industrializadas. Yo quiero resaltar esto porque eso está directamente, luego lo hablaremos más detenidamente, pero está directamente relacionado con lo que está pasando ahora. La burguesía en tiempos de crisis, la solución entre comillas, que busca para seguir manteniendo el poder es la destrucción, la guerra, el control social y la militarización. Claro, eso es lo que explica que, aunque en las tertulias de otras características, del otro lado de la trinchera de la lucha de clases, dirían, oh, y el pacto el pacto Ribbentrop-Molotov, la Rusia soviética, la Unión Soviética ya que pacta con la Alemania nazi. Eso es un falseamiento absoluto porque, bueno, yo he tomado los datos de los principales pactos que se están llevando a cabo por todas las grandes potencias europeas con Alemania y que en la práctica están suponiendo un acuerdo tácito de dejar a Hitler hacer y deshacer con la esperanza puesta en que el fascismo sirva para frenar el poder del proletariado, ¿no? Deprisa recuerdo en 1933 el pacto de las cuatro potencias, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, el de 1934 entre Alemania y Polonia, en 1935 el acuerdo naval entre Alemania y Gran Bretaña y el más dramático, porque además está tocando directamente al final de la Guerra Civil, que es el desmembramiento de Checoslovaquia, de la República Checa en 1938, en el indigno Pacto de Múnich, al que ni siquiera se invita a Checoslovaquia. Es un pacto entre Alemania, Polonia, se reparten Checoslovaquia entre Alemania, Polonia y Hungría, y ni siquiera se invita al reparto de su país a los representantes de la República Checa. El pacto Molotov-Ribbentrop en 1939 es, desde mi punto de vista, un pacto necesario, absolutamente necesario para una Unión Soviética que sabía que la lucha de clases estaba explicando qué es lo que estaba pasando y que mientras las potencias europeas dejaban hacer al fascismo alemán, a los nazis alemanes, la Unión Soviética tenía que prepararse para resistir, como así hizo. Quiero insistir en que toda Europa, menos la República Española, prácticamente sin resistencia, se arrodilla ante Hitler. La invasión de Francia no es una invasión, es un paseo. En el año 1940, Polonia, que había pactado
un pacto de no agresión es invadida y también permite como un paseo la entrada del ejército nazi, pero se inicia la resistencia. Se inicia la resistencia. El pacto, yo quiero señalar porque estamos aquí en España y todo lo que está pasando nos afectó y ha marcado nuestra historia directamente. El pacto de no intervención, siguiendo esta lógica de que Hitler fuera el que parara la revolución proletaria en Europa y deshiciera la Unión Soviética, en la República Española, las grandes potencias aliadas, Francia y Gran Bretaña, firman otro indigno pacto que también, creo yo, que ingenuamente firma la Unión Soviética, el Pacto de No Intervención en agosto de 1936, por el cual las potencias se comprometían a permanecer neutrales ante el golpe de Estado fascista de 1936, esperando que la República Española y los fascistas pues, resolvieran internamente sus problemas. Claro, la Unión Soviética comprueba al poco tiempo que eso es una falacia, porque la Alemania nazi, la Italia fascista y la dictadura de Salazar en Portugal están volcándose en el apoyo militar y armamentístico a la República Española, mientras la República se desangra con un déficit de armamento que solo palía la Unión Soviética. Quiero recordar las brigadas internacionales, la llegada de las brigadas internacionales y el papel de los comunistas. Esa es la última reflexión que quiero hacer. Creo, y yo sé que yo soy comunista o aspiro a ser comunista, estoy absolutamente convencida que frente a la brutalidad del fascismo, de la burguesía en sus más brutales manifestaciones, solamente es capaz de entender la dimensión del mundo que se prepara desde el punto de vista de la ideología comunista. Creo que eso se entendió perfectamente en las brigadas internacionales. En las brigadas internacionales obviamente no vinieron solamente comunistas, pero fue impulsada claramente por la Tercera Internacional, y eso no es una vergüenza, al contrario, desde mi punto de vista, es un orgullo que eso sucediera así. Pero no solamente las brigadas internacionales, la derrota de la República hizo que el exilio de los republicanos españoles transfundiera toda la energía y toda la sabiduría militar que se había obtenido en la lucha, en la guerra de España, para nutrir la resistencia en Francia, la resistencia en Italia y en otros países. Y con eso quiero terminar. Hay una historia preciosa que me toca a mí personalmente porque hay un familiar mío implicado. En Mauthausen, en el campo de Mauthausen, el 22 de junio de 1941, cuando justo se inicia el ataque de Hitler a la Alemania nazi, a la Unión Soviética, comienza en una de las sacadas que se hacen a los prisioneros desnudos en el campo, empieza la organización clandestina que permitió 4 años después liberar Mauthausen por las armas. Y eso lo empezaron, también es un orgullo decirlo, aunque hubo mucho más gente de otros países, republicanos, socialistas, anarquistas, pero hay que decir con orgullo, desde mi punto de vista, y porque es una realidad, que ese tipo de organización fue iniciada por los comunistas españoles cuando parecía que todo estaba perdido. Yo creo que yo con eso quiero terminar ya para no pasarme del tiempo con otros compañeros.
creo que es muy importante tener en cuenta que el nazismo no es un accidente histórico. La burguesía hace las barbaridades más grandes antes de perder el poder, y solamente la Unión Soviética, los comunistas de los diferentes países, junto con otra mucha gente, pero hay estructuras que permiten que otros se incorporen a la lucha. Y yo creo que la Unión Soviética, por supuesto, estaba defendiendo su patria, pero no solamente estaba defendiendo su patria, estaba defendiendo otra manera de vivir, otra manera de organizar la sociedad en torno al ser humano y al desarrollo del ser humano, de todas las capacidades, con inmensas capacidades con que nace y con que el desarrollo científico-técnico y la solidaridad internacional puede hacer de esos seres humanos grandiosos que, bueno, que todos admiramos y que tienen que ver con esa potencia enorme que supuso la victoria de la Rusia soviética en 1917, y que permitió que, cuando todas las potencias se arrodillaban ante el fascismo, la Rusia soviética, el pueblo soviético, entendiera que efectivamente le iba la vida en resistir frente al fascismo, y, como dice la canción a la que hacía referencia eh, José Luis, ante el precio no nos detendremos. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Ángeles, gracias por tu valentía, por tu claridad y por lo preciso, ¿no?, de tu análisis. Es lo que tiene la dialéctica. Es así, no hay otra. O sea, no es que no se puede endulcorar, es así, y son hechos objetivos. Pero yo quisiera también, en esta conferencia, este encuentro con amigos, compartiéndolo con todos los que están ustedes siguiendo esta conferencia también, hay seres humanos, hay hombres, hay madres, hay hermanos, hay dolor, hay experiencias vitales. No vamos a hacer aquí un acto de un minuto de silencio por todas las víctimas. Evidentemente, ese minuto de silencio lo tenemos que llevar en el alma día a día, ¿no? O sea, las personas que entregan, que entregaron, que entregarán desde siempre su vida por unos ideales. Eso nos une a toda la especie, digamos, a los seres humanos. No hay gente que, por unos ideales de justicia, de solidaridad, de fraternidad, solidaridad, esa palabra tan hermosa que había en la época donde yo estudié en Rusia, bratstva, hermandad, bratstva, y eso lo había. Yo quería agradecer primero a mi amigo Pablo su presencia en esta charla, y quería que él diese ese sesgo humano, porque su padre, Tino, se llamaba Tino, ¿verdad, tu papá? Pone el micrófono, por favor, Pablo, que vas a intervenir tú ahora. Eh, ¿Ahora? Eso, Sí. ahora ya. Quería rendir homenaje a tu padre, tenerle presente aquí con nosotros, porque vamos a tener conclusiones, vamos a tener opiniones, pero el Chelavievsky factor, que decimos en ruso, el factor humano. Eh, Nos vas a, bueno, no, esto no, ya digo que no es una conferencia histórica de hablar ahora de la guerra de la batalla de Kursk, la batalla más importante, cómo se declaró la guerra de manera cobarde el 22 de junio, sin ningún anuncio de declaración de guerra previa. Eh, Por favor, los que estén, apagar los micrófonos, los que estéis escuchando, por favor, lo ruego. Bien, Pablo, yo quería que nos hablases sobre la participación de los republicanos españoles en el ejército soviético. ¿Cuál fue? Porque eran luchadores por la libertad en España, lucharon por los ideales, lucharon por una agresión. Eh, por favor, ¿cuál fue el papel de estos republicanos y la experiencia personal de tu padre? Sé que estuvo prisionero en Finlandia, y tu intervención es al mismo tiempo nuestro minuto de silencio, porque ahora
Después del minuto de silencio tiene que haber muchos minutos de hablar y de decir las cosas. Entonces es el momento de rendir homenaje a todos los que cayeron porque su memoria sigue presente en nosotros. Por favor, Pablo, cuando quieras. Gracias, José Luis, y gracias a todos por estar aquí conectados, ¿eh? Bueno, pues también por unir un poco con lo anterior que decía Ángeles, el Tercer Reich, ese de los 1000 años que decían ellos, realmente duró 12 años y 4 meses gracias a los antifascistas que se levantaron contra ellos, ¿no? Es verdad que estaba mi padre, uno más entre los millones que lucharon, ¿no? Bueno, él estaba en Leningrado, era uno de los niños españoles, concretamente, que salieron de Gijón, en su caso, y allí llevaban, pues, desde el 37, que les evacuaron para allá, en varias expediciones, casi 3000 niños. Casi todos salieron, bueno, pues entre 5 y 13, 14 años. Entre los más mayorcitos, esos de 13 años, estaba mi padre, y cuando en junio eh, del 41 entran los nazis en la Unión Soviética, pues los que entonces consideraban jóvenes españoles, en su caso estaba en Leningrado, había otro grupo en Moscú, pues quisieron todos, agradeciendo por una parte la acogida que tuvieron en la Unión Soviética, y por otra también porque entendían que era la continuación de la lucha de sus padres, de la República, pues unirse al Ejército Rojo, ¿no? Inicialmente no les admitieron, pero nada, inmediatamente, a los 15 días se dieron cuenta que es que se estaban yendo individualmente a luchar con los guerrilleros, cosa que era difícil impedir, con lo cual les aceptaron que se incorporaran en la división Frunze, en concreto en el tercer regimiento de la tercera división, pues aproximadamente 74, 75 jóvenes españoles, entre ellos pues Tino y otros amigos de él. Eh, Les destinaron, junto con toda la división, al Frente Norte, en Karelia, a contener la invasión por esa zona de los finlandeses, pues con todo el armamento nazi, que era el mayoritario. Por supuesto, la aviación era alemana, etcétera, etcétera, la artillería, etcétera, etcétera. Y la división Frunze, que se encargó en los primeros meses de detener esa invasión, y lo logró, pero la división quedó prácticamente destrozada, ¿no? Igual que el resto de los soviéticos, pues de esos 74 españoles, pues prácticamente solo 7 consiguieron volver a sus posiciones. Veintitantos fueron hechos prisioneros, entre ellos Tino, mi padre, y fueron internados en campos de concentración finlandeses regentados por alemanes. No eran campos de exterminio en el sentido de las cámaras de gas, pero fueron campos de exterminio en el sentido real, ¿no? Sobre todo, más que por balas, por infecciones estomacales, inanición, etcétera, etcétera, ¿no? El resto de los españoles murió en Karelia. Bueno, de los que, curiosamente, bueno, mi padre luego fue el primer repatriado. Hicieron la experiencia con él, no les gustó el resultado, puesto que se negó a hablar en contra de la Unión Soviética, y a los otros 20 y alguno de los prisioneros tardaron un año en traerles, y porque ya los finlandeses le dijeron, ¿qué pasa aquí? Y tuvieron que traerles, porque aquí lo que se decía en España es que habían sido secuestrados, ¿no? Eh, por los rojos, evidentemente. Entonces, pues claro, tenían que traerles. También con los que trajeron no les salió bien la experiencia, y mayoritariamente se negaron a hacer declaraciones en contra de la Unión Soviética, que era lo que pretendían. Pero volviendo al 80 aniversario y un poco... Bueno, él siempre decía, yo estuve con él en el 87, en el 50 aniversario de cuando llegaron allí, junto con un grupo de 400 o 500, muy impresionante, porque algunos
hermanos que iban de aquí se juntaban con hermanos que se habían quedado allí, antiguas y antiguos compañeros y compañeras que habían compartido su amor, ¿no? Y que volvían a verse. Y bueno, recuerdo que siempre cuando estuvimos en la casa de jóvenes de Leningrado y de niños, porque ahí se quedaron los niños hasta que consiguieron salir los que sobrevivieron por el camino de la vida, por ese lago helado, salieron en camiones. Hay una placa con los españoles que murieron de hambre, de los niños, eran más pequeños que ellos normalmente, y mi padre siempre decía, a lo mejor si no hubiera combatido hubiera muerto como ellos, ¿no? Y eso sí que quería, eh, fíjate, leer 4 párrafos de lo que fue el cerco de Leningrado. Son unas actas de los procesos de Nuremberg. Eh, Decía el Estado Mayor alemán, el 8 de septiembre de 1941, el profesor Ernest Ziegelmeier, eh, médico, que presentaba un informe con la estimación de la cantidad de días en los que tardaría en morir la población de Leningrado en función de los alimentos que quedaban y las calorías necesarias para subsistir. El médico este decía, no merece la pena arriesgar la vida de nuestra tropa. Los habitantes de Leningrado morirán de todas formas. La conclusión de Hitler consta por escrito. No había que tomar la ciudad ni permitir su rendición, ya que no convenía malgastar reservas alimentando una población de 3 millones. Había que extinguirlos. El 10 de septiembre, Goebbels escribía, no nos molestaremos en pedir la capitulación de Leningrado. Podemos destruirle aplicando un método casi científico. Se trata de matar mediante caquexia, sometiendo a sus habitantes a inanición. Y el Führer, ha decidido arrasar la ciudad de Petersburgo de la faz de la tierra. Se ha propuesto someterla a un estrecho asedio y no dejar piedra sobre piedra a base de bombardearlos sin cesar. Si yo no hubiera dicho que son las actas, podríamos pensar que eran las de Netanyahu en Gaza, por ejemplo, ¿no? Es un Es poco... me estaba recordando eso precisamente. Sí, Ujú. sí, parece que desgraciadamente las víctimas aprendieron de sus verdugos y están aplicando la misma receta, ¿no? Esperemos que les salga igual que el anterior, ¿no? Y que la resistencia sea como fue el Leningrado, ¿no? Bueno, quería leer esto porque yo creo que con esto se sintetiza mucho lo que es el nazismo y el fascismo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente después de eso, por hablar un poco más de los españoles, no ya de los niños, poco a poco los españoles se fueron incorporando, los que había allí, eran aproximadamente unos 1600, 1800, digo de los que habían llegado no de niños, sino ya del exilio republicano, ¿no? Mayoritariamente al principio también en guerrilleros, bueno, pues ha pasado a la historia Francisco Gullón dirigiendo uno de los grupos guerrilleros que estuvieron prácticamente 12 meses tras las líneas en territorio soviético, pero en ese momento tomado por los alemanes. Ese batallón, pues prácticamente también murieron todos, soviéticos y españoles. Había aproximadamente 70 españoles y otros tantos soviéticos. Solamente volvieron también a sus líneas un año después 3 personas, entre ellas Gullón, aunque por las heridas que tuvo después falleció, ¿no? Y por no contar demasiado de, como decías, José Luis, de las batallas, etcétera, etcétera, pero sí comentar que mientras estaba el primer ejército resistiendo y conteniendo a los alemanes tras los Urales. Yo me acuerdo que eso siempre me lo comentaba mi padre y luego ya leyendo la documentación, pues efectivamente al final de la guerra la capacidad militar soviética era una proporción de 5,5 veces más hombres que el enemigo, 7,8 veces más cañones, 5,7 veces más carros de combate, 17,6 más aeroplanos. Eh, ¿Por qué digo estas cifras que son frías? Porque esto supuso que millones de combatientes del ejército soviético estaban precisamente reteniendo para poder producir todo esto y materializar la contraofensiva. Contraofensiva que acaba, como sabéis, en la batalla de Berlín. Y a mí me gusta hablar virtualmente de la 9 de Berlín.
en referencia a la 9 de París, ¿no? Es verdad que no era una unidad integrada exclusivamente por españoles como casi era la 9 de Berlín, pero sí que entraron un número quizás superior de españoles en la batalla de Berlín. Algunos murieron, entre ellos, por ejemplo, el hijo de Margarita Nelken, alguien de que se habla muy poco, y bueno, un número importante combatió y entró. De hecho, se cuenta también en varios, está documentado, uno de los combatientes pues cambió el nombre de uno de una calle, de uno de los dirigentes nazis, y le puso el nombre de José Díaz, ¿no? Con un trozo de tiza. Bueno, por acabar y también no alargarme con esto, pues sí que me estaba acordando cuando me invitó José Luis de unas declaraciones que hicieron a Radio Nacional tres combatientes, uno de ellos mi padre, otro Amaya, la hija de Dolores, y otro Bravo, que era el as de la aviación española republicana, un hombre tan, Ujú. bueno, tan distinguido militarmente como que cuando Stalin fue a la famosa conferencia de Teherán, el jefe de la cuadrilla era precisamente José María Bravo, ¿no? Y bueno, pues ellos hicieron unas declaraciones en Radio Nacional que decía: mientras vivamos, jamás olvidaremos esos crímenes contra la humanidad. Haremos todo lo posible para que no haya más guerras, que no mueran gentes, que no mueran hombres, que no mueran mujeres, que no mueran niños, porque eso es espantoso. Añadía mi padre: pasamos esa guerra para que no hubiera más, aunque con su practicismo decía: no lo conseguimos, ¿no? He querido leer esto porque hay una señora, niña de la guerra, ahora en Argentina, abuela, que tiene que tiene nietos, perdón, en Rusia y tiene nietos en Ucrania, ¿no? Y la mujer me mandó un mensaje hace aproximadamente un año haciendo suyas las palabras de Haida, de una niña que vino a España de la guerra de Yugoslavia, que decía: guerra es la palabra más triste que brota de mis labios temblorosos. Es un pájaro malvado que nunca descansa. Es un pájaro de muerte que destruye nuestras casas y nos arrebata nuestra infancia. La guerra es el pájaro del mal que tiñe las calles de sangre y convierte el mundo en un infierno. Ahora esta niña es argentina y seguramente al héroe de la aviación, a José María Bravo, por estas palabras les llamarían knife, ¿eh? Ahora esto es knife, ¿eh? Estar por la paz. Y bueno, pues claro, a mí me suena un poco raro que a alguien como José María Bravo se le pueda llamar knife, formando parte de esa izquierda de toda la vida, que siempre ha apostado por la paz. Gracias. Gracias, gracias Pablo. Y bueno, este es un momento que sí quería dedicar en nuestra conferencia El aspecto humano. En Moscú hay un fuego eterno en muchas ciudades, entonces hay una inscripción. Tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal. Vaya esta intervención tuya por todos aquellos que lucharon y que su recuerdo queda en nosotros. Muchas gracias. Vuelvo a recordar a quienes estáis escuchando esta serie, por favor, apagar los teléfonos, por favor, apagar los teléfonos. Bueno, quiero recordar de nuevo, o sea, los libros de Pablo, Dos Patrias y Pisaré las calles nuevamente, recordando el poema de Pablo Neruda. Estos dos libros son muy interesantes, igual que también quiero hacer mención, aunque pues un libro muy bonito que tradujo Nines, lo leyó y se lo tradujo ayudada por una excelente traductora de ruso, Svetlana Yevskova, que desde aquí le mando mi saludo. El libro se llama Ir y no volver. De Vasily Bykov, es uno de los escritores más importantes de Bielorrusia, Vasily Bykov. Y este libro de Ir y no volver es una historia, eso se podría, de amor entre pantanos. Bielorrusia es una ciudad, es un terreno pantanoso y hay un recorrido entre una pareja, es amor, no hay un solo tiro, pero al final hay una lección entre lo que es el deber y lo que es el deber
en el momento que tienes que defender a tu patria y otra cosa son tus intereses personales. Mucha gente tuvo que dejar sus intereses personales, sus familias, por tener que acudir al frente. Quizás en esta sociedad tú dices, Naif, es que estamos un poco líquidos, estamos un poco, bueno, no nos enfrentamos ante un apagón, nos deja knockout, un coronavirus nos deja totalmente knockout, y esto probablemente no es casual. Conviene tener a la gente aterrorizada, conviene tener a la gente engañada, y para así manipular la opinión y para así ser mucho más fácil a los que tienen que, o a los que nos quieren dirigir, o a los que no quieren ver la historia de otro punto de vista. Bien, pasado este momento de recuerdo, gracias Pablo, quiero, bueno, pues centrar un poquito, volver ahora. Ya digo que esta conferencia no es en plan arqueológico, histórico, aquí no somos ninguno profesor de historia, ni nos interesa saber las balas que se gastaron, cómo fue el frente. A mí me hace mucha gracia cuando veo un conflicto bélico, cómo enseguida gente que no tiene nada que ver con eso, gente que está totalmente alejada, cree que es una película de hazañas bélicas. Es que estamos viendo una película de Hollywood. La guerra no es Hollywood, la guerra es como se dice ese poema, la guerra no son tácticas. Y hay ahora mismo yo creo que un infantilismo tal que ante cualquier noticia, pues no sé, somos como niños, creemos que es un juego de ordenador, de marcianitos. No, 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 es muy serio. Hay gente que está muriendo ahora mismo, de madres que están llorando a sus hijos, y son heridas que van a costar mucho trabajo. El puente de Mostar costó muchas décadas construirlo para unir dos civilizaciones, y en un solo bombazo se vino abajo. Nos va a costar mucho trabajo remar contra corriente a los que luchamos por la justicia, por la cultura, por el entendimiento, por la fraternidad de los pueblos. Lo dice la lucha obrera, la lucha de la clase obrera, que parece que estamos sacándolo de un manual de Marx del siglo pasado empolvado, y a lo mejor ahora tiene más validez que nunca. Bueno, eh, Fernando, no te me duermas. Fernando, no te me duermas, estate preparado porque ahora viene tu intervención. Te estoy dejando para el final junto con Inés. Vamos a ver qué hemos aprendido, qué nos enseña, qué nos enseña. Quería ahora, bueno, una intervención de Inés, pedirte por favor las lecciones y consecuencias de la victoria de la Gran Guerra Patria, las lecciones y consecuencias. Hubo un momento de liberación en muchos países que tuvieron que ver precisamente con la victoria. Y luego la perspectiva de la victoria desde el punto de vista que vive Europa actual. 10 minutos, por favor, porque luego quiero que intervenga Fernando. Fernando va a hablar sobre el nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, de la operación Paperclip a la guerra de la OTAN contra Rusia. Vamos a centrar un poco la conversación sobre los acontecimientos que estamos actualmente viviendo. Por favor, esto no es un banderín de enganche de la Legión, esto es una tribuna libre desde Casa Rusa donde cada uno expresa sus opiniones y evidentemente pues creemos que dar cabida a todas las opiniones, pero evidentemente estamos donde tenemos que estar. Por favor, Nines, lecciones y consecuencias de la victoria de la Gran Guerra Patria y la perspectiva de la victoria desde el punto de vista del momento actual que vive Europa. Por favor. Bueno, yo retomo un poco el hilo conductor que llevaba, porque la victoria de la Gran Guerra Patria supuso que el fascismo alemán de ese momento, como estaba, quedó destruido, pero no voy a, no voy a pisarle la intervención a Fernando, pero efectivamente el fascismo seguía ahí, ha seguido, él lo va a explicar perfectamente, y lo que pasa es que yo pienso que ese fascismo que ha seguido, que estuvo, no voy a hablar de lo que él va a hablar, pero en Yugoslavia, ¿os acordáis? En la guerra de Yugoslavia, los ustachis croatas estaban allí. Y los ustachis croatas habían estado en la República Federal de Alemania, al igual que los nazis ucranianos. Es decir, el hilo conductor del fascismo no desaparece, pero cuando la crisis se exacerba, tú has nombrado con mucha inteligencia, José Luis, el tema del COVID. Yo creo que el tema del COVID
no deberíamos olvidarlo. Yo supongo que ha sido una época dramática para mucha gente, sobre todo los asesinados, no solamente de Madrid, sino de todas las partes del Estado en las residencias de ancianos. Pero ese experimento de control social contra toda la inteligencia, yo como habéis visto, pues mi profesión es la sanidad y la salud pública. Nunca, nunca en la historia de la humanidad, y las epidemias han atravesado la historia de la humanidad, nunca se ha confinado a personas sanas con personas sintomáticas. O sea, eso que se hizo de no dejarnos salir de casa, de dejarnos salir a todos la misma hora, de poner al ejército a invadir los pueblos y a la Guardia Civil a perseguir al que se alejaba más de medio kilómetro. Eso fue un enorme experimento de control social que no fue gratuito. No fue gratuito. Tiene que ver con algo que con lo que yo quiero centrar la explicación de las experiencias del pasado. Por cierto, quiero recordar aquí a Lukashenko, al presidente bielorruso, que tuvo la enorme lucidez y la enorme valentía de identificar perfectamente qué estaba poniéndose en juego con la pandemia COVID y la importancia que tenía para los grandes poderes imperialistas que en todo el mundo se aplicaran las mismas medidas, desde el confinamiento, a la mascarilla, al salir a unas determinadas horas y, sobre todo, cerrar la economía. A Bielorrusia, a Minsk, fue una delegación del Fondo Monetario Internacional a proponer a Lukashenko, al presidente de la República, un préstamo muy ventajoso del Fondo Monetario Internacional a cambio de que declarara la pandemia, cerrara la economía y cerrara las universidades, el sistema educativo, etc. Porque era muy importante que todo el mundo hincara la rodilla. Y Lukashenko dijo que no, yo desde aquí le rindo homenaje. Le dijo que no hacía falta, que Bielorrusia no le hacía ninguna falta ese préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y al igual que hizo cuando el hundimiento de la Unión Soviética, que no privatizó masivamente como privatizó la Rusia de Yeltsin y de Gorbachov, Lukashenko no cerró la economía, Lukashenko permitió que la gente siguiera su vida normal. Se vacunó el que quiso, llevaba mascarilla el que le parecía bien, los transportes siguieron funcionando y Bielorrusia, y eso lo puedo acreditar yo, que trabajo en eso, Bielorrusia no ha tenido más muertos que en cualquier epidemia de gripe y muchos menos que en cualquier otro país occidental. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque claro, muchas veces, o sea, las derrotas las llevamos en el alma, pero las victorias y los ejemplos hay que exhibirlos También, porque los necesitamos. por supuesto que sí. Claro, necesitamos saber que hay gente de los nuestros, que mantienen el tipo y que no se arrodillan fácilmente cuando había una presión internacional tan enorme que otros países tuvieron miedo de no aplicar las medidas por si acaso les montaban una revolución de colores, porque de todo había y de todo hubo. Entonces lo digo porque el tema del COVID inauguró una época que tiene que ver con el experimento de voladura controlada de la economía. Eso es un tema muy importante que yo no voy a tener tiempo de desarrollar hoy aquí, pero sí que quiero llamar la atención a quienes nos escuchen sobre algunos temas. Porque es verdad que el capitalismo está en una crisis, mucha gente experta en economía dice terminal. Yo no sé si terminar o no, pero una crisis enorme tiene Estados Unidos, sobre todo, y la Unión Europea. Pero claro,
¿Cómo es explicable que sobre esa crisis capitalista o esa crisis de la economía se produjera la voladura del Nord Stream? Porque claro, la voladura del Nord Stream es la voladura de la fuente de energía de calidad barata para la Unión Europea. ¿Cómo puede ser explicable que desde la OTAN, quien fuera da lo mismo, pero eso vino desde los despachos de la OTAN, o despacho de Estados Unidos o de Gran Bretaña, me da lo mismo, de los mismos intereses? ¿Para qué? Eso le iba a repercutir negativamente a la Unión Europea. El otro tema es la subida de los tipos de interés. En España hay un tema. El cierre de la economía por parte del COVID fue, si vais a cualquier gráfico que vea la evolución de la economía, hay un pico enorme que es 2020. Y 2020 es el cierre, desde el punto de vista económico, no estoy hablando de muertes. Desde el punto de vista económico es el cierre de la economía. Claro, a empresas, ¿a quién afectó? Claro, no a las grandes multinacionales, a la pequeña y a la mediana empresa. Esas pequeñas y medianas empresas a las que consiguieron superar esa etapa terrible, les dejas con un encarecimiento del 30 o del 40% de la energía, les subes los tipos de interés, dicen que para luchar contra la inflación, y claro, la economía se hunde. Más se aparece que luego viene la transición ecológica y energética, que supone la llegada de fondos de la Unión Europea, que fundamentalmente van a parar a las grandes multinacionales, que son las únicas que pueden competir en la aplicación de esas medidas de la transición ecológica. Yo lo que quiero señalar aquí es que me parece, no voy a poder desarrollarlo, seguramente Fernando lo hará en mi nombre, seguro muy bien. No quiero, pero sí que quiero decir que Rusia ejerce su legítimo y su imprescindible derecho a la defensa, llevando a cabo la operación militar especial. Es decir, toda la historia desde el año 91 o desde el año 45 es una historia de acoso y derribo, primero con la Unión Soviética y después con Rusia. Pero lo último que quiero señalar es que, retomando las dos ideas con las cuales yo he intervenido la vez anterior y que me parece que son imprescindibles ahora, el fascismo y la crisis, la militarización social, la rusofobia no es solamente rusofobia, la rusofobia es control, imposición del pensamiento único. Cuando los gobiernos de todo color político, incluida la socialdemocracia, que yo quiero decir aquí que desde mi punto de vista, y eso lo asumo yo, no quiero hacer partícipe a nadie, cada vez se parece más a la socialdemocracia que asesinó a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht, es decir, una socialdemocracia cómplice total de lo que es la burguesía más reaccionaria. El planteamiento de las medidas de control social, de control de la información, que son exactamente las mismas que se pusieron con el COVID, tienen que ver con un proceso de militarización de la economía, de aumento de los gastos militares de una manera espectacular y con la introducción de medidas cada vez más represivas. Para quien crea que exagero, voy a dar dos datos, no, mejor dos datos, y con eso termino, porque los ejemplos concretos creo que son muy útiles. 6 personas de donde era el padre de Pablo, de Gijón, tienen sentencia de cárcel por ejercer sus derechos sindicales en defensa de una trabajadora acosada por un
por un empresario fascista de una pastelería de la Suiza de Gijón. Tienen sentencia de cárcel. No han volado nada, no han puesto ningún cóctel molotov, se han colocado delante de la empresa con pancartas a apoyar a su compañera despedida. El comité de huelga de Acerinox, la gran multinacional del IBEX 35, que llevó y dirigió una huelga de 4 meses y medio, tiene juicio el día 19 en el juicio se les pide a los 7 del comité de huelga, se les pide una multa de 28 millones de euros. Y para dar ánimos, yo creo que cada vez más hay una noticia, a mí me gusta mucho porque creo que el optimismo es clave para tener confianza en la victoria, porque tenemos que ganar, porque nos va la vida en ello. En Madrid se ha creado una asamblea contra el rearme y la militarización, sostenida por más de 60 organizaciones, que efectivamente está planteando la denuncia de la OTAN y de la Unión Europea en un proceso que está atentando directamente contra los derechos de la clase trabajadora y de todos los sectores populares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en los momentos de crisis son también momentos de gran inestabilidad política. La represión y la fascistización de las relaciones sociales no son porque los gobiernos sean más malos o más buenos, sino porque ellos saben que en los momentos de crisis, los momentos de guerra son momentos en los que los pueblos ven con claridad la cara real de una burguesía, de unos capitalistas que son capaces de cualquier cosa, hasta de financiar y organizar el fascismo, como nos muestra la película Novecento, cuando temen perder el poder. Yo creo que si somos conscientes, las enseñanzas de todo este proceso es que no podemos ser ingenuos, no podemos ignorar que los procesos históricos están ahí para enseñarnos y que más vale que aprendamos. Por favor, cerrar los micrófonos para que aprendamos de la manera más rápida. Y para terminar, os voy a leer el final de Bertolt Brecht, es muy cortito, de La resistible ascensión de Arturo Witt. Él recomienda en el epílogo, está escrito en 1941, aprendan a ver en lugar de mirar tontamente, actúen en lugar de charlar y piensen que una vez eso estuvo por dominar el mundo. Los pueblos conseguirán vencer, pero nadie debe cantar victoria antes de tiempo. Aún es fecundo el vientre del que salió lo inmundo. Pues con esto termino. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tu opinión, por tu palabra y por esas palabras de Bertolt Brecht y todo lo que acabas de decir. Apoyamos a estas personas que tienen el problema laboral porque nos olvidamos de que esta gente pagando concretamente, pues estamos con ellos, estamos con su lucha y estamos con su reivindicación. Bueno, Fernando, perdona, gracias por estar esperando. Te tenemos, pon el micrófono, por favor, pon que ya te oiga tu voz. A ver, no te oigo, no te oigo. Ahora. Ahora te Ya. oigo. Gracias por tu paciencia, porque sabes que la No, paciencia es la madre de la ciencia. Y te dejamos efectivamente, para el ¿no? final. Me alegro mucho de tenerte, Fernando, porque siempre has sido una persona desde hace tiempo que te conozco, muy implicada, con mucha sagacidad y sobre todo, como te dije un día, eres muy punky, o sea, que eres muy... tienes, No eres será, muy... no será por el pelo, por la No, cresta que llevo. no, por la cresta que llevas, no. Pero también tu forma de hablar es una forma que conecta bastante con la juventud, que conecta con la frescura, que conecta con la irreverencia a veces, necesaria para poder explicar y para poder decir cosas. Y de verdad que me alegra mucho tenerte en este debate y sobre todo de verte y espero esas cervezas que están pendientes. Efectivamente, tenemos Amigo, que quedar. Bueno,
me Lo primero, propusiste, sí, sí. bueno, tuya es la palabra, tú ya me No, mandaste lo una, primero, José Luis, tú ya sabes que entre mis muchos defectos está que me enrollo como las persianas. Así que cuando tú veas, me dices, Fernando, muy interesante lo que estás diciendo, pero apaga y vámonos, que ya llevamos 5 horas. O sea, bueno, mm, mm, siéntete libre completamente de tienes cortarme y un, decir, un cuartito de hora. Hay una obra de los hermanos Álvarez Quintero, un sainete muy bonito que se llama El cuartito de hora. En un cuartito de hora vale, se puede hacer muchas cosas, ¿eh? Un siglo, una venga. hora será, que decía Tirso de Molina. Un siglo, una hora será. En tus manos, por favor, Fernando. Muchas gracias. Bueno, Oh, pues nada, yo voy a ir deprisa corriendo, escopetado. Lo no, primero no, 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 que quiero, deprisa y corriendo no. Despacio, bueno, no, templa, templa. ya, Dime. una de las cosas que quiero decir, lo primero, ya Sí, muy seriamente, es que, y esto es algo que yo tengo claro desde hace muchísimos años y que ya estoy bastante viejo, o sea que con lo cual, pues son bastantes años. Y es que todos, absolutamente todos los seres humanos debemos estar eternamente agradecidos a la Unión Soviética, porque fueron ellos los que derrotaron al nazismo. Si no es por la Unión Soviética, lo siento, ahora lo más probable es que fuéramos todos nazis. Queriendo sin querer, es decir, obligados. Fue la Unión Soviética quien derrotó al nazismo y el revisionismo histórico, que ahora está tan de moda, pero que viene de lejos, pues nos quiere hacer creer lo contrario, que lo ganó, como decía era Trump, pero bueno, Trump es más un circo, que al final es Estados Unidos el que liberó eh, a Europa del nazismo, cuando todos sabemos que los anglos, Estados Unidos y los británicos especialmente, el soldado eh, Ryan, el soldado Ryan. el soldado Ryan, claro, y no, y que está muy bien hecha la película y tal, pero no olvidemos, al final vivimos en un mundo ya orwelliano, distópico, en el cual pues tenemos un Ministerio de la Verdad que nos va cambiando la historia y se hacían estadísticas hace unos años y tal, donde ya no me acuerdo cuánto era, el 80% por ahí, de la gente creía que efectivamente había sido el soldado Ryan, habían sido los Estados Unidos quienes habían liberado Europa. Y estamos en un momento crítico. Yo que soy pesimista o realista, según se vea, pero bueno, que me enrollo. Antes quería decir esto, es decir, quería eso, agradecer a como todo bien nacido, agradecer a la Unión Soviética ese trabajo enorme y el precio tan terrible que ha pagado 27 millones de víctimas, porque sin ellos ahora mismo no estaríamos aquí. Así de claro, o estaríamos a saber cómo. Pero dicho esto, estamos en un mundo muy crítico en todos los sentidos. Y yo quisiera, me lo ha dejado muy bien puesto el balón Ángel el Maestro, y yo quisiera empezar con una frase conocidísima de Bertolt Brecht, que es especialmente burra, y por eso la escojo, porque es especialmente burra, es decir, y que además hay que entenderla en el contexto, ¿no? Y que creo que tiene razón. Pues hizo una especie de predicción que por desgracia se está cumpliendo, se ha cumplido ya. Señores, no estén contentos con la derrota de Hitler, porque aunque el mundo se haya puesto de pie y haya detenido al bastardo, la puta que lo parió está de nuevo en celo. Es cierto. Esa, perdón por el término, quiero decir, porque hay que entender la época, ¿no? Esa, digamos, esa mujer que parió, dio a parir, que no mujer, o desde el punto de vista histórico, es decir, que cita Bertolt Brecht, pues ya da luz a una cosa que se llama Ucrania, no los ucranianos, el régimen ucraniano y el soporte neonazi que les está sustentando y que sustenta a tipos tan absolutamente impresentables como el criminal de guerra Zelensky. Pero bien, vamos a centrarnos. Todo esto viene de lejos, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, rápidamente lo que nos encontramos es que fundamentalmente la parte occidental de los aliados, es decir, los británicos y los norteamericanos, a partir de la operación Paperclip, que es una operación de captación de gente de la antigua Alemania nazi que les puede servir a los norteamericanos para sus intereses geoestratégicos, y ahí tenemos de todo, entre ellos, y yo quiero citar a un par de ellos, porque uno es muy conocido, el otro no tanto. Es decir, no olvidemos que de ahí salió el que sería el
el gran artífice de la cosmonáutica o de la astronáutica, según el término estadounidense, que es Wernher von Braun. Wernher von Braun fue otro criminal de guerra, otro asesino que tuvo bajo su mando, por llamarlo de alguna manera, a esclavos que trabajaban para producir las V2. Bueno, pues como esto, tenemos muchísimos casos. Y quiero citar uno que es menos conocido, pero para transmitir la idea de que, uno, Europa pierde la soberanía después de la Segunda Guerra Mundial. Y los grandes imperios coloniales se deshacen, pues ya no pueden sostenerse. A partir de ahí, Estados Unidos crea una cosa que se llama la República Federal Alemana. Por eso no pueden decir nada contra la voladura de los Nord Stream o cuando espiaban a Angela Merkel, porque es un Estado, digamos, creado por los norteamericanos, es un Estado colonial o semicolonial, como se le quería llamar. Es decir, es una creación, es un engendro de Estados Unidos. Posteriormente eso se ampliará a la República Democrática Alemana de una forma vergonzosa en los años 90, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Un ejemplo de lo que fue y lo que ha sido esta época de la Guerra Fría, en la que se construyó con unos mimbres bastante lamentables, porque se recicló básicamente el nazismo. Le quitamos las cruces grabadas y tal, porque esto ya como que no quedaba muy bien desde el punto de vista estético, pero un ejemplo es el de Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen es un señor poco conocido, pero este señor fue jefe general de la Wehrmacht, de jefe de la contrainteligencia en el frente oriental, y este señor fue reciclado y ayudó a crear la CIA. En su momento, la CIA es un invento, o sea, con los servicios secretos ya existían anteriormente norteamericanos, pero la CIA como tal se crea posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a crear la CIA, y este señor, jefe de contrainteligencia general, lo que sería algo así como mayor general, traducido, es que el problema de los rangos de la Alemania, del ejército alemán, es que no tienen fácil traducción al ejército actual, por ejemplo, de España, ¿no? Pero bueno, un grado de general ya, digamos, alto. Bueno, pues este señor fue el colocado como el jefe de los servicios secretos alemanes de la República Federal Alemana, de la recién y flamante República Federal Alemana, un ex-nazi, y fue el jefe de lo que hoy conocemos como la BND, los servicios de inteligencia alemanes. Es toda una idea de que esto nunca ha desaparecido. Otro ejemplo, y lo digo, y cito estos ejemplos, esto que voy a citar ahora, porque ellos mismos lo dicen, ¿eh? Sí, se vanaglorian de ello, pero si no, no lo citaría. Tenemos el caso del actual canciller ya electo alemán, Friedrich Merz. Friedrich Merz se vanagloria de su abuelo, Joseph Paul Savigny, que se unió a las tropas de asalto de Hitler, a las SA, y que, y que alcanzó un rango determinado de las tropas de asalto, un oficial, digamos, que fue alcalde de un pueblo en el que se dedicó, entre otras muchas cosas, a cambiar nombres a las calles y empezó a poner calles con nuevos nombres como Adolf Hitler y Hermann Göring. Bueno, pues este señor, que fue luego, que se retiró en 1937, ya que era muy mayor, y que ni más ni menos que fue condecorado por el Partido Nacional Socialista, por los nazis, pues este señor es el que cita el señor Merz como uno de sus referentes. Bueno, esto es lo que hay, es decir, lo que hemos visto en Ucrania, eso nunca desapareció, y tú lo conoces mejor, José Luis, ni siquiera ni siquiera en la época de la Unión Soviética. Es decir, la CIA utilizó durante mucho tiempo a los nacionalistas ucranianos, por decirlo suavemente, de Stefan Bandera y compañía, del ejército insurgente ucraniano, en fin, de Sujovic y toda esta gentuza, durante mucho tiempo para socavar la Unión Soviética. Pues bueno, esto, como digo, ya viene de lejos,
y ya empezamos a notar los primeros síntomas especialmente preocupantes en lo que fue la disputa de los historiadores en Alemania, en la que se dividió una serie de intelectuales alemanes en contra del revisionismo histórico, un revisionismo histórico que hacían los propios alemanes y que no era tan burdo como se hacía por parte de algunos ingleses, ¿no? Como Irwin, u otros diciendo digamos, negando el holocausto y cosas de estas, no. Este era más sutil. Este no negaba los crímenes del nazismo, pero los normalizaba. ¿Qué es esto de normalizarlo? Pues simplemente intentar insertarlo en los grandes desastres y las grandes matanzas de la historia de la humanidad. Bueno, pues esto es una más de las grandes matanzas. También hubo grandes matanzas en la Primera Guerra Mundial, muchas guerras, y cuando hay guerras, pues ya se sabe, se producen atrocidades terribles, injustificables, por supuesto, pero una más. Este proceso de normalización de la Segunda Guerra Mundial, que ya digo, empieza mucho antes, pero vamos, se empieza a concretar ya en los años 80 de una manera dura en lo que se conoce como la disputa de los historiadores en Alemania. Ese revisionismo histórico ha venido hasta ahora. Y ya tenemos, bueno, algo tan terrible, esto hay que decirlo, o sea, no puede ser que hayamos llegado hasta el punto de que este año, cuando se celebraba el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, del campo de exterminio de Auschwitz, estuvieran invitados quienes lo crearon, los alemanes, y estuvieran prohibidos, no se les invitara a quienes lo liberaron, los soviéticos. Esta es la realidad de hoy. Y esta es la realidad que estamos viendo de una Unión Europea que se ha convertido, es un proyecto, esperemos que fracase, ¿no? Soy absolutamente contrario a actual Unión Europea, bueno, anterior también, pero a esta especialmente. Se ha convertido en un proyecto de creación de una especie de Estados Unidos europeos totalitarios, estar en ello, y lo que estamos viendo es una justificación absoluta del nazismo. Quiero leer del nazismo sin decirlo como tal, evidentemente no son tan burdos, pero quiero leer un breve texto, una cosa muy corta de Lavrov, del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov. A ver, aquí, yo como siempre, con mis desastres. Pero bueno, lo que decía Lavrov es que, y esto fue hace un par de días o 3, lo que decía Lavrov en un discurso es básicamente la idea de que, bueno, hay que aprender de la historia y desgraciadamente lo que se está viendo en Ucrania, y no solo en Ucrania, pero bueno, nos lleva a pensar de que otra vez, y por eso leía la frase de Bertolt Brecht, otra vez estamos en las mismas. Es decir, va a haber que hacer una segunda liberación de Europa. Porque los mimbres con los que se está construyendo esta Europa actual son unos mimbres cada vez más peligrosos. Y tenemos ejemplos constantes. Y de ahí el revisionismo histórico, y de ahí el intento de cambiar la historia, y de ahí también la estigmatización de la Unión Soviética. Es decir, no se puede permitir que el día de la victoria sea un triunfo de la humanidad y no una victoria de los antihumanistas. Y no olvidemos que, como bien también señalaban mis contertulios, pues es el nazismo, especialmente en Alemania, también en el fascismo en Italia. El fascismo en Italia ahora se han desclasificado y hay documentos que prueban de manera clara que durante un tiempo Mussolini fue agente de los servicios secretos anglosajones. Pero bueno, bien, los anglosajones que han tenido siempre la idea de, y sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, después del triunfo de la Unión Soviética en la Guerra Civil, en la que estuvieron presentes, como no, franceses, británicos, norteamericanos, etcétera. Bueno, pues siempre han tenido la idea de que había que destruir primero
a la Unión Soviética, y para eso crearon un monstruo que se llamó la Alemania nazi, fundamentalmente, y lo impulsaron, lo jalearon, hasta que, como suele pasar con los monstruos, se te van las manos al final. Pero bueno, la idea básica era crear un monstruo para destrozar, para enfrentar ese monstruo contra la Unión Soviética y que ambos se destrozaran, ¿no? De ahí los grandes retrasos que tuvieron los aliados occidentales, los británicos y los norteamericanos, en abrir un segundo frente que pedía Stalin. Pero bueno, ahora lo que nos encontramos es una OTAN en absoluto declive. Yo soy de los que pienso que la OTAN está ya acabada, que es un cadáver político, es un cadáver militar, entre otras cosas porque la industria militar europea es un desastre, porque los ejércitos europeos no sirven ni para hacer desfiles, y porque eso ya no se va a recuperar. Por muchos 800.000 millones que le metan. Esos 800.000 millones van a ir a otras cosas. Van a ir fundamentalmente a comprar armamento a los norteamericanos, y la otra parte va a ser a fortalecer las capacidades represivas de los Estados miembros de la Unión Europea, para que cuando la degradación económica a la que estamos asistiendo vaya más y la gente se empobrezca cada vez más, y esto ya lo están calculando. Es decir, ya hay estudios donde ya te están diciendo que el empobrecimiento promedio de la Europa actual de aquí al 2030, o sea, 5 años vista, va a ser de promedio un 20%. Esto está ya previsto, es decir, y en ello están nuestros líderes globalistas, que no olvidemos que ese globalismo también tiene una raigambre y unas raíces en conceptos, ideas que inspiraron el nazismo, desde el neomatusanismo y la eugenesia, por ejemplo, algo muy anglosajón. No olvidemos que la eugenesia no lo inventan los nazis, lo aplica mucho antes Estados Unidos, a la idea del supremacismo blanco. Y esto, que es un producto de larga data, es decir, de la época colonial, no nos olvidemos, el señor Borrell y su jardín de Borrell. El jardín, ese jardín fantástico que es Europa occidental, fundamentalmente. Claro está, ni siquiera la Europa oriental. Pero bueno, ese jardín fantástico del señor Borrell, casi de corte racionalista francés, lleno de flores, de una cultura extraordinaria, y luego al otro lado la jungla. Esto además yo lo he podido comprobar personalmente en una serie de foros y tal, donde en ese momento, los que estábamos cenando, invitados y tal, la parte europea, sobre todo europea occidental, ya tachaba, y estoy hablando de hace unos años, ya tachaba a los eslavos en general y a Europa Oriental, bueno, por supuesto, a los rusos especialmente, pero a toda Europa Oriental, todo lo que es, digamos, eslavos o incluso húngaros, que no son eslavos, pero da igual. Es decir, ya los tachaban como seres salvajes, incivilizados, como una especie de bárbaros mongoles, brutales asesinos que no tenían derecho ni a estar en la Unión Europea. Esto yo lo he oído tal cual, ¿eh? Así que esta es la realidad de Europa. No nos engañemos. Yo soy de los que pienso de que, por desgracia, no aprendemos nada. Europa no ha aprendido absolutamente nada. Sigue sin aprender nada. Tenemos unos líderes globalistas absolutamente mediocres, absolutamente analfabetos, como la señora, otra que también tenía un abuelito estupendo, la señora Annalena Baerbock, que también iba diciendo por ahí que tenía un abuelito estupendo, que se había tragado de pe a pa el Mein Kampf de Adolf Hitler y que era un ferviente nazi. Y decía que gracias a su abuelito había aprendido muchas cosas estupendas. Bueno, pues no sé qué habrá aprendido de estupendo de ese abuelito. Pues no nos engañemos. Las élites europeas son supremacistas, siempre lo han sido. Están ahora mismo impulsando una especie de, bueno, regímenes totalitarios con elementos que podemos llamar fascistas o nazis, apoyando a un régimen claramente neonazi, que es el de la Ucrania de Zelensky, y van en esa dirección. Es lo que quieren, es el resultado final que buscan, con la absoluta pasividad, por desgracia, de los europeos, que bien es cierto que estamos absolutamente dominados por unos medios de comunicación de masas brutales, monolíticos, de línea única, que nos están contando disparates desde que Putin va a invadir hasta Gibraltar, poco más o menos, ¿no? Esto es una cosa, al mismo tiempo que te dicen que
que van ganando los ucranianos. Y dice, pues, oiga, pues si van ganando los ucranianos, ¿cómo es que Putin va a invadir hasta Gibraltar? Es decir, bueno, pues esto, unos medios de comunicación que ya, como digo, reescriben la historia al milímetro, al día, y en una situación ahora mismo en la que Europa otra vez se encuentra en una diatriba crítica. Crítica porque estamos cayendo en el abismo. Yo soy de los que piensa, y esto es así, o sea, la historia no es lineal, la historia tiene momentos en los cuales determinadas regiones del mundo, poblaciones, estados, etcétera, están arriba y otras están abajo, en el sentido de que tienen auge o decadencia, se la contemple como se la contemple. Europa, por desgracia, para los europeos, por lo menos, porque para otros a lo mejor es una suerte. Es decir, por desgracia para los europeos está en un momento en que ya no tiene punto de inflexión. Es decir, yo digo a veces que es esto como un precipicio, ¿no? Cuando vas a frenar con el coche antes de que te llegues al precipicio, bueno, pues nosotros, si en el mejor de los casos estamos frenando, que no estamos frenando después de haber pasado el precipicio. Es decir, la caída es inevitable. Putin lo ha dicho con mucha habilidad, es decir, ha dicho, bueno, al final pasará un tiempo, el que sea, años, Europa se tendrá que pegar el castañazo, el golpe tremendo que nos vamos a pegar, tendremos que pasar por muchas cosas y perdonar, que se me ha ido un momento la imagen, y tendremos que pasar unos años, no sabemos cuántos, para que llegue el momento en que, bueno, gracias a Rusia haya una reconciliación y haya una restauración de las relaciones entre Europa y Rusia, que no debían de haberse nunca interrumpido de la manera bochornosa en que nos hemos cargado esas relaciones. Y hemos hecho unas campañas antirrusas en todos los aspectos, incluidos los culturales, que no tienen en nada que envidiar a las que hacían los nazis en la antigua Alemania del siglo pasado. Es decir, esta es la realidad y lo demás es bueno, buenos deseos. Tenemos la suerte de que frente a unos políticos revisionistas, impresentables, analfabetos, absolutamente vendidos a la globalización financiarizada de Estados Unidos y al modelo anglosajón, como Macron, Steinmeier, bueno, Steinmeier es anglosajón, es decir, como Aramers, antes Scholz, es decir, a von der Leyen, es decir, todos estos, a Pedrito Sánchez, es decir, todos estos impresentables que son idiotas, profundamente idiotas. Y ahí me voy al término europeo, ¿no? Perdón, al término griego, es decir, de idiota, es decir, el término griego de idiota lo dice en un sentido político. Idiota es aquel que en vez de mirar por el bien común, mira por sus propios intereses. Bueno, pues estos son idiotas, porque miran por sus propios intereses y no por el bien común. Hay una gran diferencia entre el mundo europeo actual, y fíjate, y Rusia y China actualmente, con todos sus errores, con todos sus problemas, y es que la Rusia actual, la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, se pueden equivocar, pueden cometer errores, pero ambas tienen muy claro que buscan el bien común de sus ciudadanos. Los políticos europeos no. Los políticos europeos no buscan el bien común de sus ciudadanos. De hecho, hacen políticas en contra de sus ciudadanos. Esto que llamamos la democracia liberal hace tiempo que ya ni siquiera mantienen las formas. La censura ya la hemos visto, la estamos viendo todos los días. Es una censura tremenda para cualquiera que diga algo en contra de la línea oficial que defiende la OTAN, defiende la Unión Europea, defiende Estados Unidos, etcétera, etcétera. En el momento que te sales de la raya, o te censuran o te persiguen, esto ya está ocurriendo, y conozco bastantes casos, y bueno, todos andará, terminaremos siendo aquellos que disentimos de lo que está pasando ahora, pues terminaremos o en el exilio, en la cárcel o en la clandestinidad. Pero esto es lo que va a pasar. Desgraciadamente, yo no veo ahora mismo un cambio cercano. Y lo que estamos viendo es un ensalzamiento de posturas abiertamente nazis, como el apoyo que está haciendo Europa al gobierno del régimen del señor Zelensky.
y a los neonazis que la apoyan. Es decir, nos encontramos en que en el siglo XXI, 80 años después del final de la Gran Guerra Patria, o patriótica, como lo dicen los rusos, o la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo la mayor parte de Europa, la inmensa mayoría de los líderes europeos, están apoyando a unos neonazis contra Rusia. Esta es la cruda y triste realidad. Esta es la cruda y triste realidad de nuestros líderes europeos, de la Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos, es decir, de Occidente colectivo, como lo queríamos llamar. Y esto nos debería hacer reflexionar, porque esto ya pasa del revisionismo histórico a la práctica histórica. Es decir, en este caso, a la creación de historia a base de apoyar justo lo que las ideas, las prácticas totalitarias que se fueron derrotadas por la Unión Soviética hace 80 años. Y en esto nos encontramos. Y en el caso de Europa, ya digo, no me atrevo a hablar del resto del mundo, estamos en otra cosa, pero en el caso de Europa lo que estamos viendo es esto. Una deriva totalitaria absolutamente imparable. Yo no veo ahora mismo, ojalá me equivoque, me encantaría estar equivocado. Yo no veo ahora mismo un sujeto social o simplemente movimientos sociales, partidos políticos, lo que sea. Es decir, una cierta capacidad por parte de los ciudadanos europeos, cada uno en su país o donde sea, para contrarrestar este tipo de movimientos, entre otras cosas porque somos víctimas ya de un proceso que es terrible, que es el hiperindividualismo generado por un capitalismo financiarizado, salvaje, y la agenda woke famosa, es decir, de los demócratas y compañía, y un relativismo posmoderno llevado hasta las últimas consecuencias, ¿no? En sentido, por ejemplo, de Derrida y gente de esta, ¿no? Todos son narrativas, todo es igual. Al final, ¿qué más da? Cada uno tiene su propia historia, su propia narrativa, historia en sentido inglés de history. Cada uno esto es como la literatura, ¿no? Cada uno tiene su propia libro, su propia novela. Y por lo tanto, tan válida es una como otra, igual que las opiniones, todas son válidas. Este relativismo extremo y este hiperindividualismo hace que las sociedades europeas actualmente estén absolutamente imposibilitadas para llevar a cabo ningún tipo de respuesta medianamente importante contra la deriva histórica que está teniendo ahora mismo Europa, que es otra vez una deriva totalitaria y de corte fascistoide. Es decir, y esto yo ahora mismo no lo veo. Es verdad que según nos vayan empobreciendo, ¿no? Porque el capitalismo financiarizado, el modelo de capitalismo globalista que se está defendiendo por parte de Europa o de la mayor parte de Europa y de Estados Unidos, este modelo va a terminar por estallar. No digo el capitalismo, ojo, digo este modelo. Y el problema está en que esta gente está dispuesta a llevarnos hasta la más absoluta miseria. Evidentemente, si te matan de hambre, pues a la gente responderá. Ya estamos viendo algunas manifestaciones en España, en Francia, en Bélgica, en muchos sitios, en Italia, pero esto todavía sigue siendo una gota en un mar, en un océano. Yo me temo que esa incapacidad para asociarnos en la política, en el bien común, que ese es el sentido original de la política, ¿no? La búsqueda del bien común para todos, en la polis, de los antiguos griegos, es lo que daba sentido a la política. Bueno, y no a la porquería que tenemos ahora mismo, que es otra, bueno, que es algo deleznable. Y no olvidemos, en ese mundo orwelliano en el que ya estamos y en el que nos están preparando aún más duro, con temas como el carnet digital, ya sabéis todo lo que significa, con la eliminación de el dinero en efectivo, con estos, como bien han señalado también, con esto que diría Naomi Klein de la doctrina del shock, es decir, vamos a ir creando shock o aprovechando determinadas coyunturas que son impactantes, que provocan un duro golpe para la sociedad en general o para el mundo en general, como fue el 11 de septiembre, como fue lo del COVID, como está siendo ahora esto que nos están vendiendo de que vienen los rusos,
bueno, pues van a utilizar para hacer ingeniería política e ingeniería social. Lo están haciendo ya a lo bestia, y especialmente en Europa. Yo soy de los que pienso que el mundo occidental, eso que empezó hace 500 años o 600 años con el Renacimiento y que de alguna manera consigue despegar, entre otras cosas, o mejor dicho, consigue imponerse a otras regiones, a otros pueblos, es decir, a otras poblaciones, básicamente por el desarrollo tecnológico y el desarrollo militar, y que tiene su culminación en los grandes imperios coloniales de finales del siglo XIX. Esto, desde la Primera Guerra Mundial, entra en declive, que es una guerra imperialista. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa deja de existir, y ahora lo que tenemos es una Europa controlada por Estados Unidos y que va a ser absoluta irrelevancia, tanto económica como políticamente, y eso sí, con unos Estados Unidos europeos creados para tener un gobierno globalista que deshaga las identidades nacionales, en el mejor de los sentidos, no en el sentido nacionalista, ¿no? Las identidades nacionales, etcétera, y Te oigo a ti, si me hablas te oigo también. y y aún Ya sabes. y a una Europa que, ya digo, que debido a la situación de las propias poblaciones no le veo ningún futuro cercano. Serán posteriormente, y si Europa tiene alguna esperanza, serán en el futuro, no sé cuándo, no tengo ni idea, pero tendrán que pasar muchos años para que al desastre que nos llevan podamos resurgir, y será gracias de Rusia, porque no olvidemos una cosa. Buena parte o en gran parte el desastre económico en el que estamos ahora mismo sumergidos y al que vamos a ir aún más profundizándolo, viene dado por la falta de energía barata que nos proporcionaban los rusos, entre otras muchas cosas. Y termino esto reivindicando algo que también hay que reivindicar, y es que Rusia es Europa, lo siento. Es decir, yo sé que esto no le gusta al señor Macron y compañía, ¿no? Pero Rusia es Europa. O sea, en Europa como Francia, o como Alemania, o como España, o como Italia. Y la cultura es cultura europea. Y esto, bueno, se ha querido también eliminar, se ha querido proscribir, bueno, y en eso estamos. Pero por desgracia, lo que nos debe servir este 80 aniversario es para darnos cuenta de que esto, que debía ser una festividad a nivel de toda la humanidad, quiero decir, debía festejarse en todo el mundo, en todo el planeta, y festejarlo como algo del pasado, como algo que ya no tiene nada que ver con el presente, pues ahora mismo tenemos que festejarlo tristemente ante la posibilidad de que se vuelva a repetir. Se está repitiendo ya en Ucrania con el régimen neonazi de Zelensky y compañía, y veremos a ver qué es lo que pasa, porque todos estamos viendo ya que el siguiente paso que quieren llevarnos los europeos, dirigidos, como no, por los británicos, es a la activación de Moldavia para que la prolongación de la guerra siga adelante cuando ya se acaben todos los hombres, como diría Boris Johnson, o como dijo Boris Johnson, ¿no? Hasta el último ucraniano, porque cuando ya no queden ucranianos, tocará Moldavia, ¿no? Pero ya estamos viendo lo que está haciendo Europa, ya estamos viendo lo que está haciendo con Rumanía, ya estamos viendo, y ojo, yo no tengo nada que ver desde el punto de vista ideológico con el señor Georgescu, ni el que han sacado ahora, ni con Marianne Le Pen, ni con la alternativa por Alemania, pero ya estamos viendo lo que es la actual democracia hoy. Palabras vacías, huecas. Así que no me enrollo más, y ojalá Bueno, este 80 aniversario sea el principio de un resurgimiento de la humanidad, porque de Europa lo veo muy, muy difícil. bueno, Fernando, dejemos una ventana a la esperanza. Como decía Ángeles, yo creo que precisamente el objetivo de esta conferencia también es explicar, dar a entender, que la gente se le abra su, su comprensión de lo que está pasando, y que precisamente pues esa es la labor que tenemos que hacer. Habrá que volver a la trinchera y habrá que hacer cada uno en su área, cada uno en su Sí, cometido, en su labor, lo que sea necesario y lo que sea pertinente. La labor continúa todos los días.
Bueno, pues vamos a poner punto y seguido porque de alguna manera no me gustaría que esto ya fuese un final, sino que bueno, pues fuera el comienzo de una serie de charlas y una serie de conferencias. Siempre tenemos la tribuna de Casa Rusa para que podamos expresarnos con libertad, cada uno nuestras opiniones y sobre todo contribuir a un poco más de sentido común y a un poco más de claridad sobre lo que está ocurriendo. Llevamos ya 1 hora y 40 minutos. Creo que no veo preguntas. Hay bastantes seguidores en el chat, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues puede plantearla. Y si no, pues es el momento de decir, pues bueno, señores, os deseo a todos felicidades por la victoria. El día 9 es un día maravilloso, es un día que en Moscú se celebra con esa ilusión y sobre todo si fuimos capaces de vencer al fascismo, siempre seremos capaces. Podrás engañar a la gente un año, podrás engañarlos 5 años, pero no los podrás tener engañados toda la vida, Fernando. Muchísimas Ojalá. gracias a los participantes, gracias Fernando, gracias Nines y gracias Pablo. Desde Casa Rusa manifestamos nuestro agradecimiento y esperamos encontrarnos en otra. Mira, por ejemplo, me dicen Carmen desde Perú, muchas gracias por la invitación, esta charla tan esclarecedora. Pues mientras que podamos dar esta charla, si nuestra palabra sigue adelante, la palabra nos mantendrá independientes. Muchísimas gracias a todos y os esperamos en la próxima cita que tengamos con estas charlas que estamos haciendo con referencia a la celebración de la victoria en la Gran Guerra Patria. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Un placer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que alguien quiere? Bueno, pero si hay alguna pregunta que sea concreta, breve. Más que pregunta, era un comentario, y era que ya Churchill en sus intervenciones ante el Parlamento británico reconoció que con la derrota del ejército alemán en Kursk, la guerra estaba ya prácticamente sentenciada, no estaba sentenciada, y que el mérito había que atribuirlo a la Unión Soviética dirigida por Joseph Stalin. Y eso por una parte, y por otra parte, el señor, bueno, comentara lo que ha dicho Fernando, que el servicio, la oficina de servicios estratégicos fue el anterior servicio de inteligencia, la CIA, y que estuvo operativo durante la Segunda Guerra Mundial. Nada más. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por esta puntualización. Y con esto vamos a dar por finalizada nuestra charla. S праздником за победу. Felicidades por la victoria y os deseamos que paséis un día 9 en recuerdo de los que cayeron y mantengamos siempre esta llama. Tu hazaña, tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal. Muchas gracias a todos los que habéis participado y os damos muchas gracias a Gracias. ti, Nines, a Pablo y a Fernando. Espero veros en otra próxima ocasión. Muchas gracias a Casa Rusa por permitirnos este debate y os esperamos en la próxima conferencia. Muchísimas gracias. Gracias.